Hermanos, estamos continuando con la serie La Biblia, el libro que nadie conoce, ¿no? Tuvimos 2 semanas de paréntesis explicando sobre la Biblia Reina Valera 1865, que hoy día, como dijo el hermano, hemos estrenado en la lectura bíblica, ¿no? Ya de manera oficial estamos usándola para la lectura bíblica. No se olvide de traerla, si todavía no tiene, todavía hay disponibles, ya no hay de las que vienen de Estados Unidos, pero sí hay las que están impresas aquí en el Perú, que también se pueden usar, esas también, ¿ah? Si usted necesita uno, pídala nomás. Muy bien, entramos al tema número 17. Dios habla por medio de su creación. Dios habla a través de la creación. Dios ha puesto un enorme testimonio en las cosas que Él ha creado acerca de todo lo que es divino. Y esa es una de las cosas más asombrosas, maravillosas que hay, que Dios ha puesto su testimonio por todos lados en las cosas que Él ha creado. Y aun si el hombre no tuviese la Biblia, todavía podría ver las cualidades divinas que hay en Dios a través de la creación, aun si no existiese la palabra de Dios. En el tiempo de Job, por ejemplo, ¿no? Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia, junto con Génesis, es en aquel tiempo antiquísimo, donde aún no estaba escrito nada del resto de la Biblia, y sin embargo Job habla de la creación muchísimo, es extenso lo que habla el libro de Job acerca de la creación, porque todas esas cosas nos hablan de cómo es Dios, de su poder. Y aun cuando termina el libro de Job en el último capítulo, como que termina el libro tratando de dar una explicación acerca del sufrimiento del hombre. Pero entonces, después que ha hablado Job y han hablado sus amigos extensamente, ¿no? Son 42 capítulos. Al final, entonces, casi llegando al final, habla Dios por primera vez. Y Dios dice, ¿quién es este que habla palabras sin sabiduría? Refiriéndose a Job y también a sus amigos. Le pregunta a Dios a Job, ¿me vas a contestar tú ahora, Job? Si tú sabes tanto, entonces contéstame, ¿dónde estabas tú en el día de la creación? Cuando alababan los hijos de Dios y todas las estrellas del alba, en el día de la creación. Y comienza Dios a hacerle una lista enorme de las cosas creadas y de ciertos animales y las cosas maravillosas. Y Dios le dice a Job, explícame tú, ¿cómo es esto? Este animal, este otro, estas maravillas de aquí, de acá, el sol, la luna, las estrellas y todo eso, explícamelo, Job, si tú tienes sabiduría para hablar. Entonces, la conclusión del libro es que si nosotros no podemos explicar las cosas que Dios ha creado porque son demasiado maravillosas, a ver si que nos pase la bulla, ahí está. Puntualmente viene la bulla siempre. Ahí está, ¿no? A ver. Bueno, entonces, la manera como concluye Job es esto, ¿no? Si Dios le dice a él, si tú no puedes explicar cosas increíblemente maravillosas que yo he puesto en mi creación, entonces no trates de explicar lo que sucede en tu vida. ¿Vas a entender lo que sucede en tu vida? No vas a entender. Lo entendería Job ya en la presencia de Dios, pero mientras tanto todavía no lo puede entender, porque es demasiado maravilloso todo lo que Dios ha hecho. Si la creación en sí es una maravilla inconcebible, la vida de Job y lo que Dios ha hecho con la vida de Job en su terrible sufrimiento, Dios le dice, explícame a ver esto de mi creación. Y Job no puede contestar nada.
Entonces, la conclusión del libro es esta, ¿no? Si yo como hombre no puedo explicar cosas tan maravillosas que Dios ha creado, ¿cómo voy a tratar de explicar el transcurso de mi vida dentro de la voluntad de Dios? No entendemos el sufrimiento. Lo que sí entendemos es que Dios sabe lo que hace con mi vida. Eso sí podemos entender. Amén. Como un niño, ¿no? Un niñito no entiende nada de la vida que vendrá más adelante para él. Él no entiende eso. No entiende peligros, no entiende nada. Lo único que entiende el niñito es: mi padre y mi madre, ellos me aman y ellos me cuidan. Además, eso es suficiente para el niñito, ¿no? Saber, esta es mi mamá, este es mi papá, y ellos me cuidan. Así que si yo me pego a ellos, nada me va a pasar. Eso yo puedo entender como hijo, como hija de Dios. Este es mi papá. Y si yo me pego a él, él me va a cuidar. Y si yo me agarro de él me va a cuidar. El resto no lo entiendo. No entiendo por qué a veces tengo que sufrir. Y así es el final del libro de Job. El libro de Job no da una respuesta al sufrimiento de Job. No hay respuesta. Un día lo vamos a entender en su presencia. Mientras tanto, no logramos entender las profundidades de Dios. Además, el sufrimiento venía, al inicio vemos en el libro de Job, ¿no? Era un asunto entre Dios y Satanás. Y Satanás había desafiado a Dios diciéndole: ahí está tu hijo Job. Y si tú le mandas sufrimiento en su vida, él te va a negar, va a blasfemar de ti. Y entonces Dios le permitió a Satanás tocar la vida de Job, pero no podía llevarlo a la muerte, pero Dios le permitió que Satanás trajese sufrimiento terrible sobre Job. Era un asunto entre Dios y el enemigo de Dios, la vida de Job, lo que sucedía en la vida de Job. Es decir, era para la gloria de Dios. Amén. Y nosotros a veces pensamos que lo que sufrimos: ay, pobrecito de mí, y yo soy un héroe porque estoy sufriendo tanto, y oren por mí, todos oren por mí. Bueno, no está mal orar por enfermedad, no digo que esté mal, pero no entendemos la perspectiva de Dios, ¿no? Hay algo mucho más alto que el pequeño sufrimiento que yo tengo. Y eso que es mucho más alto es la gloria de Dios mismo. Así que yo no soy un héroe cuando estoy sufriendo en las manos de Dios. No soy un héroe, ni debo considerarme un héroe. La gloria es de Él, como en el caso de Job, igualito, ¿no? Bueno, nos hemos apartado un poco, pero la creación nos muestra elocuentemente las cosas de Dios. Dios es eterno, es espiritual y es invisible. Miren esas cualidades de Dios, ¿no? En primer lugar, es eterno, pero el hombre es finito. Tiene una vida muy corta, comienza su vida y termina muy pronto la vida del hombre. Mientras tanto, Dios es eterno y creador también. Dios es espiritual. Él es espíritu. Pero el hombre, a pesar de que también es espiritual, el hombre nunca mira las cosas bajo la perspectiva espiritual. El hombre siempre tiene la tendencia de ver las cosas de manera material. Todo entra por los ojos. No, eso no es cierto. El mundo dice todo entra por los ojos, pero eso no es cierto. Entra por la palabra de Dios a mi espíritu. Es la palabra de Dios la que alimenta mi vida. No son mis ojos y todo entra por los ojos. Eso no es cierto. Ese es parte del pecado, ¿no? De lo que Satanás dijo desde el inicio. Ahí está el fruto. Y la mujer vio que el fruto era bueno y agradable y codiciable. Sus ojos le engañaron. La palabra de Dios es la que nos sostiene, no lo que miran nuestros ojos. Amén. Pero el hombre ve las cosas siempre de manera material, mientras Dios es espiritual. Y por último, el hombre ve las cosas, ¿no? Otra vez con los ojos visiblemente, pero Dios es invisible. Amén. Ahí está la tremenda diferencia entre Dios y nosotros.
Y es por esas razones que Dios ha puesto en su creación el testimonio acerca de Él mismo. Lo que es divino, lo que es desconocido para nosotros, o en todo caso difícil de entender, porque no entendemos, ¿no? Como Jesús, que les hablaba de lo que es divino y ellos siempre pensaban en lo material. Le dice Jesús a los discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Y ellos comienzan a conversar. La levadura, dice: yo creo que es porque no hemos traído pan, no hemos traído, así, por eso dice la levadura, no hay pan, nos hemos olvidado de comprar pan, ¿no? Sí, pensando en el pan de la barriga, mientras el Señor Jesús habla de la levadura del pecado. Y Jesús le dice en el encuentro con la mujer samaritana: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y también ellos dicen, creo que ya le trajeron almuerzo, piensan en el almuerzo. Y Jesús le dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es mi comida. Para ustedes lo más importante es la comida del estómago. Para mí no. Mi comida es lo más importante, que haga la voluntad de aquel que me envió. Entonces siempre está esa diferencia grande, ¿no?, entre lo que es de Dios, que para nosotros es desconocido, pero podemos conocerlo en su palabra. Sin embargo, Dios, sabiendo que el hombre es así, que el hombre todo lo ve por los ojos y todo lo ve material, entonces ha puesto Dios un testimonio a través de lo que es conocido. La creación podemos conocerla, podemos verla, podemos entenderla. Entonces, al entender la creación, entendemos lo que es de Dios, lo cual para nosotros es difícil de entender, o también es desconocido lo de Dios. Leemos ahí Romanos capítulo 1. Porque se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Detienen la verdad. Dios ha colocado su verdad también dentro de la naturaleza. No solamente en su palabra, claro, principalmente está en su palabra, pero adicionalmente Dios ha colocado su verdad dentro de las cosas creadas. Y los hombres detienen con injusticia la verdad. Ahí está, ¿no? Algo propio de nuestro tiempo, del siglo XX, siglo XXI. Esa enorme mentira, esa mentira gigantesca de la evolución, que aparte de ser una mentira, es una fantasía para engañar a los niños, eso de la evolución. Ya otras veces lo hemos explicado también, ¿no? Eso de la evolución es un engañamuchachos, es eso. No existe, no puede existir, es la cosa más absurda que se ha querido engañar, eso de la evolución. Que el mundo se creó solo, que la creación apareció sola y que el hombre se creó a sí mismo, ¿no? Porque si Dios no lo creó, entonces el hombre se creó a sí mismo. Es una locura completa afirmar eso de la evolución. Pero como Satanás es poderoso, el diablo puede engañar también a los científicos, también. Y los engaña, pero bien engañados, a los científicos que proclaman la evolución. Ese es el hombre. El hombre detiene con injusticia la verdad de Dios y la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con la injusticia. Ven en la creación el testimonio de Dios, pero quieren taparlo, como esos reportajes que también he dicho antes, ¿no? Yo he visto muchas veces, tal vez cientos de veces, reportajes de la naturaleza que me gusta mucho verlos. Documentales, ¿no? Los insectos, los peces, el océano, las aves, etc. Y cada vez que ellos hablan de las maravillas que hay allí, no pueden negar las maravillas increíbles. Entonces dicen: la evolución ha creado esto. Este animal se adaptó por la evolución. ¿Cuántas veces me causa mucho enojo escuchar eso? Y a veces dicen: han sido diseñados, este animalito ha sido diseñado especialmente para esto. Dicen: ha sido diseñado, pero nunca reconocen: Dios
lo ha diseñado. Nunca lo reconoce. Yo no he encontrado un solo documental, a menos que sea un documental cristiano, no he encontrado ni uno solo de esos que diga Dios. La gloria es de Dios que creó estas maravillas. Por eso dice la Biblia, ¿no? Detienen la verdad con injusticia los hombres. Porque lo que de Dios se puede conocer en ellos es manifiesto. Porque Dios se lo ha manifestado. Ahora aquí, en este contexto de Romanos capítulo 1, no menciona a la Biblia, no menciona a la palabra de Dios. Está hablando de la raza humana en los tiempos antiguos, en las naciones gentiles que no tenían a su alcance la palabra de Dios. Ahora sí hay en el mundo entero la Biblia, pero Romanos 1 está hablando de los gentiles y también incluyendo a los judíos, pero no está teniendo en cuenta el testimonio de la palabra de Dios, sino de la creación, Y a través de la creación, Dios se lo ha manifestado a los hombres. Porque las cosas invisibles de Él, ahí está, ¿no? Las cosas invisibles de Dios, entendidas son desde la creación del mundo por medio de las cosas que son hechas. A través de las cosas creadas podemos entender mucho acerca de Dios. Se ven claramente en su creación, es a saber, su eterno poder y divinidad, para que queden sin excusa en el día del juicio. El hombre dirá, bueno, yo no conocí la Biblia, nunca tuve acceso a la palabra de Dios. Y Dios le dirá, no alcanzaste a la Biblia, pero tenías mi testimonio dentro de la creación. Y el hombre se quedará sin excusa, porque también en la creación podemos ver el eterno poder de Dios y su divinidad. He tenido yo la experiencia cuando era muchacho, me gustaba ir por los cerros, ahí, a veces con mi hermano mayor íbamos ahí por los cerros, detrás, muy lejos de estos cerros de Chosica. Y en una de esas experiencias en la noche, donde todo es oscuro, no se ve la luz de la ciudad en el campo, echado ahí mirando solamente el cielo y las estrellas. Es esa visión de ver solamente el cielo oscurísimo y las estrellas ahí y la Vía Láctea que se ve como atraviesa, ¿no?, las galaxias de la Vía Láctea. Mirar eso, hermanos, a mí me dejaba sobrecogido de temor. Yo podía sentir, podía palpar, sobrecogido de la presencia de Dios allí, en la grandeza del universo. Uno puede hasta sentir que Dios está allí, en la inmensidad de lo que Él ha creado. Bueno, tengo que estar en la oscuridad y mirar las estrellas directamente. Casi se puede palpar allí la presencia de Dios, su eternidad, su omnipotencia. Y uno se sobrecoge de temor ante tan gloriosa presencia de Dios allí en el cielo del universo. Por eso dice la Biblia eso, ¿no? Para que el hombre quede sin excusa, porque Dios también, aparte de su palabra, le ha dado testimonio suyo en medio de la creación. Igual dice Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el extendimiento denuncia la obra de su mano. Los cielos cuentan, claro, sin palabras, los cielos creados van explicándole al hombre lo que es la gloria de Dios. El un día pronuncia palabra al otro día. Y la una noche a la otra noche declara sabiduría. Un día le va contando al siguiente día todo lo que es de Dios. Y una noche le va contando a la siguiente noche la sabiduría de Dios. Y el hombre lo niega, pero ahí está el testimonio claramente de Dios mismo. No hay dicho. Claro, no se ve una voz que el día le cuenta al día siguiente con una voz hablada. No es necesario que haya una voz hablada. No es necesario, porque sin palabras
no hay dicho, ni palabras, ni es oída su voz. Sin embargo, en toda la tierra salió su línea y al cabo del mundo sus palabras. A pesar que no hay palabras, igual, un día le va contando al siguiente día, mira todo lo que es la gloria de Dios. Y una noche a la siguiente noche le va declarando la sabiduría de Dios. Porque cuando el hombre analiza esas cosas de la creación de Dios, se puede dar cuenta sin lugar a dudas lo que es Dios y cómo Dios ha creado todas esas cosas. Uno de los ejemplos más destacados de la manera como Dios hace ver al hombre sus cosas eternas y divinas, uno de los ejemplos más destacados es conocer la unión espiritual entre Cristo y la iglesia por medio del matrimonio, algo que conocemos bien. Bueno, conocemos bien el matrimonio, y si alguien aún no se casó, cuando se case conocerá más directo lo que es el matrimonio, pero sin casarse, ¿no? Aún sin casarse uno puede darse cuenta lo que es esa unión tan profunda del matrimonio. Algo muy comprendible por el hombre y que casi todos lo experimentan, algunos no porque se quedan solteros, pero la mayor parte sí. Entonces, es algo asombroso porque en toda la eternidad transcurrirá esa unión de Cristo con su iglesia. Y si el matrimonio existe en la tierra desde que Dios creó el mundo, la razón de ser de ese matrimonio es porque es una figura, es un cuadro de Cristo uniéndose espiritualmente a su iglesia. Claro, no corporalmente, no es Cristo se unirá a su iglesia no de manera corporal, no de manera sexual. La unión es espiritual entre el Señor y su iglesia. Pero cuando observamos lo que es el matrimonio, incluyendo también la parte sexual del matrimonio, todo eso nos explica por algo que podemos conocer y experimentar, podemos entender lo enorme, lo grande, lo divino que es esa unión espiritual que habrá entre Cristo y la iglesia, que ya hay, pero la iglesia todavía es la novia aún, no se ha producido todavía el casamiento. Pero esa unión, para entender qué será la unión entre Cristo y la iglesia, es muy sencillo. Observemos el matrimonio y observemos cómo un hombre se une a su esposa y cuán profunda es esa unión. Es tan profunda que si interviene una otra persona allí, muchas veces vienen los crímenes, ¿no? Por causa de celos y tan profunda está arraigada esa unión, que no hay otra unión humana más grande que el matrimonio. Entonces, en la misma Biblia dice que los celos del hombre son como el furor, como el fuego. Y tiene razón de existir ese celo cuando se quebranta por un adulterio. Entonces, observamos el matrimonio aún incluyendo todo lo que es la parte sexual, que es una de las partes más profundas en el matrimonio. Todo eso, esa unión, al observar, al estudiar esa unión entre un hombre y su esposa, vamos a entender así, igualito ha de ser la unión entre Cristo y la iglesia. Amén. Que será eterno, que será eterno. Amén. Nosotros estaremos unidos a nuestro Salvador, a nuestro esposo, eternamente. Y hay un misterio ahí también, porque nosotros somos hombres simplemente y Él es Dios. Y cómo el hombre se unirá con Dios en ese sentido, ¿no? Hay algo ahí tan profundo que aún no tiene explicación en realidad. ¿Cómo es que Dios se une con el hombre? ¿Cómo es que Cristo se une con su iglesia eternamente en el matrimonio entre el Salvador y su esposa? Entonces, esa unión está explicada ante nosotros por el matrimonio. Además, cada vez que una pareja se casa, desde tiempos inmemoriales, siempre la novia está muy hermosa. Siempre. No hay novia fea, ¿no es cierto? Todas las novias son hermosas.
Bueno, esa novia de cualquier matrimonio, en cualquier cultura, en cualquier época, siempre esa novia está representando a la iglesia del Señor. Y el novio también elegante que está ahí, también el novio está representando al Señor Jesucristo. Eso es para mí absolutamente maravilloso, ¿no? Un día ese teatro del matrimonio que lo representa cada pareja que se une, sin saberlo, están representando. Es un teatro, Él es Cristo y ella es la iglesia. Y un día esa representación se ha de cumplir. Se ha de cumplir en las bodas del Cordero, como está escrito en la Biblia. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Algo que Dios ha creado visible, experimentable para nosotros, nos explica algo mucho más alto, mucho más espiritual, algo que es invisible, una unión espiritual eterna. El sol en la Biblia representa al Señor Jesucristo. La creación del mundo, donde puso Dios la lumbrera mayor, como dice en Génesis, y la lumbrera menor. El sol es el Señor Jesucristo. Y el día y la noche, todo eso. Cuando el sol no está presente, porque el mundo la tierra va girando alrededor del sol, ¿no? Entonces, como la tierra va girando alrededor dando vueltas, entonces en la parte del mundo donde se ve el sol es en el día, y en la parte contraria es la noche. Cuando el sol no está presente, es la noche, es la oscuridad. En el tiempo de hoy, atravesamos la oscuridad de la historia. No hay luz, no está el sol, no está Cristo. Estamos en la noche de los tiempos. Cuando amanezca será el día que Cristo venga a este mundo. Y Él iluminará eternamente el mundo, ¿no? Ahora sí, será de día. Amanecerá porque el sol ha de aparecer. Cristo aparecerá. Entonces vendrá recién el día de la historia, de los tiempos. Mientras tanto, estamos de noche. De noche estamos. No hay luz en este mundo. Todo el mundo está lleno de tinieblas y de engaño, porque el sol no está presente. Pero hay una luz pequeña que es la luna. La luna, así como Cristo es el sol, la luna es la iglesia. Y a pesar de que el sol no está en la noche, está la luna y da un poco de luz al mundo, reflejando la luz del sol, ¿no? Nosotros que somos la iglesia reflejamos un poco de luz a este mundo. Es poquito. La luna llena, alumbra poquito, pero ese poquito es suficiente para que el hombre no pierda el camino. En el campo es así. Yo también, como les digo, esas aventuras de muchachos de andar en el campo en la noche, sin ninguna luz, pero con la luz de la luna, uno puede perfectamente seguir el camino. Esa poquita luz de luna alcanza para no perderse. La luz de la iglesia, aunque es poca sobre el mundo, alcanza para que el mundo no pierda el camino de Dios. Es la iglesia la que da luz al mundo para que ellos encuentren al Señor. La luna refleja la luz del sol, ¿no? La luna no tiene luz propia. La iglesia no tiene luz propia. Nosotros solamente reflejamos la luz de Cristo, que es el sol. Imagínense, entender, hermanos, que si está allí el sol es para representar a Cristo. Y si está en la noche la luna, es para representarnos a nosotros. Porque nosotros somos la iglesia del Señor. Eso es increíble, ¿no? El propósito con que Dios haya puesto el sol y la luna es para representar a Cristo y a su iglesia. Maravilloso realmente. Eso es lo que dice en Malaquías, hablando del sol de Cristo Jesús. Porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, dijo Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama.
mas a vosotros los que teméis mi nombre. Estos son los últimos versículos de la Biblia en el Antiguo Testamento. Ahí termina el Antiguo Testamento, anunciando que 400 años más adelante vendría el sol de justicia, el Señor Jesús. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, el Señor Jesús. Y en sus alas traerá salud, y saldréis y creceréis como becerros de cebadero. Cristo es el sol, ahí está claramente, ¿no? En el libro de Cantares habla de la iglesia como la luna, también. Aquí un detalle tan especial, mostrando una vez más esa representación en la creación. Cuando hay eclipse de luna, significa, este es el mundo, ¿no? La tierra, y el sol debería iluminar a la luna, está en cierta posición donde de la tierra podemos ver la luz de la luna, sí, pero a veces la tierra misma se interpone entre el sol y la luna, entonces eso se llama eclipse de luna. Por un rato, media hora, una hora, la tierra le hace sombra a la luz del sol, entonces la luna ya no se ve iluminada. Eclipse de luna, ¿no? ¿Qué ha pasado? El mundo se ha interpuesto entre el sol, la tierra se ha interpuesto entre el sol y la luna. Cristo el sol, la iglesia la luna. El mundo pecador puede ser una barrera entre Cristo y su iglesia. El creyente ha permitido que el mundo se ponga en medio entre Cristo y yo. Yo he dejado que el mundo sea una barrera para que yo no reciba la luz de Cristo. Todo eso es parte de la manera como habla Dios. La otra figura, eclipse de sol. El sol con la luz, ¿no?, que ilumina a la tierra, pero cuando hay eclipse de sol, entonces es en el día normalmente, de repente por un rato, que no es mucho, pero por un rato la luna se interpone, la luna le hace sombra a la luz del sol, y entonces el sol no se puede ver de acá de la tierra, no se logra ver, se pone como si fuera de noche por un rato. ¿Qué ha pasado? La luna ha tapado la luz del sol y la tierra queda oscurecida. Cristo el sol, la iglesia la luna y el mundo pecador. ¿Qué sucede en este caso? La misma iglesia es un obstáculo para que el mundo incrédulo no reciba la luz de Cristo. En esos casos, la iglesia, por su mal comportamiento, ha sido un obstáculo para que el mundo pueda ver la luz del Señor Jesucristo. El obstáculo ahora es la iglesia misma. ¿Ve? En el otro caso, el mundo es el obstáculo para la luz del sol. En este caso, la iglesia, por su mal testimonio, es el obstáculo para que el incrédulo no perciba la luz de Cristo. Todo eso es parte de las maravillas que pone Dios en la creación. El romanticismo de la luna siempre ha sido así. Los amantes a la luz de la luna, ¿no? ¿Por qué los amantes a la luz de la luna? No los amantes cuando recién está amaneciendo, que hay poquita luz, o no los amantes cuando el sol se está poniendo, hay el crepúsculo. No, nunca se habla de eso. Siempre se dice los amantes a la luz de la luna. Es el romanticismo profundo de la luna. ¿Por qué? Porque la luna es justamente la novia de Cristo y después la esposa de Cristo. Es por eso, porque ella es la novia. Por eso la luna representa el romanticismo, siempre ha sido así. ¿Qué cosas más elocuentes que ha puesto Dios dentro de su creación, realmente? Y si uno ve de lejos a la luna, o sea, sin telescopio, ¿no?, uno no distingue
que la luna está llena de partes defectuosas, pero si usamos un telescopio y se acerca la imagen de la luna en el telescopio, notamos que tiene un montón de imperfecciones. La superficie de la luna no es perfecta, está llena de hoyos y como especie de volcanes, así. Es bastante imperfecta la superficie de la luna. Y así es la iglesia del Señor. A pesar de que es la novia de Cristo, está llena de imperfecciones. Sin embargo, normalmente no se notan las imperfecciones como en la luna, ¿no? Pero si lo miramos bien de cerca, como uno mira con el telescopio a la luna, ahí sí vemos que hay bastantes agujeros, imperfecciones en la luna, como es la iglesia también. Pero las imperfecciones no le quitan el hecho de que la iglesia es la esposa de Cristo. Las estrellas son los ángeles también en la Biblia. Miren, ¿no? Ahí está el sol en el cielo, la luna, y en la noche están las estrellas, millares de estrellas. Y dice la Biblia que los ángeles son las estrellas. Maravilloso eso también. Ahora vamos a ver otros elementos de la creación. Estos no son todos. No nos alcanza el tiempo para hablar de todos, pero son algunos ejemplos. Los árboles de todas clases son los hombres. En un cierto momento, cuando el Señor Jesús sana a un ciego, el Señor le comienza a sanar, creo que le puso los ojos, creo que le puso saliva en el ojo, y poquito a poco el hombre comenzó a ver, y le preguntó, ¿ahora ves? Y él dijo, de lo que estaba ciego, dijo, ahora veo a los hombres como árboles, pero los veo que se mueven. Todavía no veía con claridad. Veo a los hombres como árboles. Los árboles son toda clase de hombres, y hay toda clase de árboles. Hay árboles muy fructíferos, hay árboles que no dan ningún fruto, hay árboles que dan mucha sombra, hay árboles que dan fruto delicioso. Cada árbol es una diferente clase de persona. En el Salmo 1, ¿qué dice? El creyente que medita en la Biblia de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Así que los árboles son las personas, los hombres. Hablando de algunos árboles, miren, estamos en el libro de Judas, porque algunos hombres han encubiertamente entrado sin tener sin temor ni reverencia de Dios, que habían entrado a contaminar la iglesia, ¿no? Los cuales desde mucho antes habían estado ordenados para esta condenación, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, o sea, desenfreno la disolución. Estos hombres son árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Así califica Dios a estos falsos creyentes que se meten y trastornan y destruyen la fe de los creyentes. Así le llama el Señor, árboles como de otoño, sin ningún fruto, ¿no? 2 veces muertos y desarraigados, árboles que destruyen dentro de la iglesia, personas que destruyen. Pero también Israel es identificado con 3 clases de árboles. Ese es un caso excepcional entre los árboles, porque Israel es identificado con 3 árboles. La higuera es Israel como nación. Cuando Jesús habla de la higuera, cuando la higuera florece y de nuevo brotan sus ramas, ustedes sabrán que el verano está cerca, a las puertas. La nación de Israel resucitó como nación en 1948. La higuera, Israel en su aspecto nacional, solamente en su aspecto nacional. Pero el olivo es Israel en su aspecto espiritual. Nosotros, los gentiles, hemos sido trasplantados, injertados. Miren, no hemos sido injertados en la higuera, sino en el olivo de Israel. La higuera es Israel como nación. Nosotros no tenemos nada que ver con la higuera, pero sí con el olivo.
éramos el olivo silvestre, Dios nos ha injertado en el olivo verdadero que es Israel, porque el olivo es en el aspecto espiritual de Israel. Y hay otro más, la vid inútil es Israel en su rebeldía, ¿ven? Las tres señalan a Israel en un aspecto diferente. Ahora, las aves, otro ejemplo, porque como digo, hay muchos más, pero vemos hoy día algunos ejemplos. Las aves representan a los demonios, cuyo campo de acción es en los aires. Un poco sorprendente, tal vez, para muchos, ¿no? Ayer estaba yo enseñando algo parecido en una de las parábolas en una iglesia pentecostal. Estaba yo enseñando ayer y les mostré la simbología de las aves en la Biblia. Y uno de los hermanos se sorprendió mucho y me dijo, pero creo que usted está exagerando la simbología. Y yo le dije, hermano, yo no estoy exagerando. Fíjese acá, está en el libro de Mateo. Aún el diablo mismo es identificado con las aves en las parábolas de Mateo capítulo 13. No es un invento mío esto de las aves, es de la misma Biblia, ahí está. Las aves siempre van a representar a los demonios, porque el campo de acción de las aves es en el aire. En Efesios dice que luchamos contra potestades espirituales en los aires, en el campo espiritual. Por eso Dios pone a las aves en ese sentido. Pero también entre las aves hay una sola excepción, que es la paloma, ¿no? Que representa al Espíritu Santo, la única excepción. Porque también el Espíritu Santo, su campo de acción es espiritual, es en el aire. Por eso Dios representa a la paloma por el Espíritu Santo. Los peces, la obra del evangelismo es como salir a pescar, Y en cierto momento Pedro le dice al Señor Jesús, nos están cobrando el impuesto por ti y por mí, le dice Pedro al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice, pero bueno, el impuesto se cobra a los extraños, ¿no? Y nosotros somos de aquí y nos cobran, pero no importa. Anda ya y echa el anzuelo. Y el primer pez que tú saques va a tener una moneda, una dracma en su boca. Entonces esa moneda le vas a dar por ti y por mí, el impuesto. Y entonces Pedro fue y pescó. Y el primer pescado ahí perfectamente tenía la moneda de dracma en su boca, ¿no? Uno de las aplicaciones prácticas de esto es cuando la iglesia no tiene suficiente economía, no alcanzan los fondos, hay que salir a pescar, porque un nuevo pez va a venir con una moneda en su boca. Es decir, va a venir otros creyentes nuevos y entonces ellos, si también ofrendan, podrá mejorar la economía de la iglesia, porque un pez nuevo vendrá con una moneda en su boca. Así es las aplicaciones de la Biblia, así son. Por eso está escrito ahí, ¿no? El Señor le dice, no hay plata del impuesto, anda pesca y en el pez vas a encontrar la moneda, en el primer pez. No alcanza el dinero de nuestra iglesia, salgamos a pescar, salgamos a evangelizar, porque los peces nuevos significarán también mayor economía, vendrán con una moneda. No es invento mío, eso es lo que está en la Biblia, ¿no? Los animales, los bueyes, por ejemplo, los bueyes representan a las personas que sirven al Señor. Pero miren una diferencia, no los toros, no el toro, sino el buey. ¿Cuál es la diferencia entre el toro y el buey? El buey ha sido castrado, ¿no? Sus órganos sexuales le han cortado, ha sido castrado. ¿Por qué? Porque cuando lo castran al buey, se produce una diferencia en sus hormonas corporales y el buey, por lo que está castrado, adquiere una fuerza muscular enorme. Mucha fortaleza de músculo tiene el buey, más que el toro. Y cuando hay que arar la tierra, no es el toro, sino es el buey que le han castrado.
quien representa al obrero del Señor, cualquier persona que sirve al Señor, que trabaja para Dios, un pastor, un misionero, cualquier hermano que sirve al Señor, es representado por los bueyes. Ahora un detalle ahí también, miren, para servir al Señor, uno necesita de todas maneras un sacrificio. Tiene que haber un sacrificio de por medio para servir al Señor. No hay otra forma. No hay otra forma. El buey ha sido mutilado en su cuerpo. La persona que sirva al Señor, en alguna manera, va a tener que renunciar a algo, va a perder algo en su vida para poder servir al Señor. Va a perder su comodidad, va a perder su tiempo, aún va a perder su dinero, porque todo lo va a consagrar al Señor. Para servir al Señor, va a renunciar a algo, va a perder algo, va a haber sacrificio de por medio. Es por eso que Dios pone a los bueyes que han sido mutilados en su cuerpo como ejemplo de los que sirven al Señor. Las ovejas son los creyentes en Cristo. Claro, ¿no? El pastor, las ovejas. Cristo el pastor y nosotros las ovejas. Ahora encontramos una aplicación muy profunda. Miren, Juan capítulo 2. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo los que vendían bueyes y ovejas y palomas y los cambistas, los cambiadores sentados. Ahora, miren con cuidado. Jesús encontró en el templo que estaban haciendo negocio. Luego los botó a latigazos. Pero miren los tres animales que vendían en el templo. Bueyes, ya hemos visto qué significa. Ovejas, también sabemos. Y palomas, también sabemos qué significa, ¿no? Y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Es decir, hizo un látigo y los botó a latigazos, y esos eran muchos. No pudieron resistirle al Señor Jesús. Los sacó a latigazos. ¿Y qué hizo con las mesas de los que cambiaban el dinero? Los tiró al suelo, todas las mesas. Eso hizo. Y a los que vendían a las palomas dijo: quitad de aquí estas cosas y no hagáis la casa de mi padre casa de mercadería. Entonces, tres animales haciendo negocio dentro del templo: bueyes, ovejas, palomas. ¿Se dan cuenta qué aplicación tiene esto? Que dentro de la iglesia todavía, aún como en ese tiempo, el día de hoy, se hace lo mismo. Se hace negocio de los bueyes. Se hace negocio de los obreros del Señor. Y claro, eso es abominable ante Dios. Por eso Jesús, lleno de ira, los sacó de allí. Pero aún se hace negocio de los que sirven al Señor. Y se hace negocio de los creyentes también. En muchos casos, es decir, ¿no? Y también aún se quiere hacer negocio con el Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios. Se quiere hacerlo un negocio y se hace negocio. ¿Qué cosa más práctica y exacta es la palabra de Dios para nosotros? El asno representa a la persona incrédula. Otro ejemplo, nos quedan unos pocos minutitos. El asno representa a la persona inconversa, al incrédulo. Dios ha creado el asno para representar a la persona que rehúsa seguir a Cristo. Ese inconverso, ese incrédulo, dice Dios, es un asno. Eso es. Y nosotros siempre decimos, ¿no? Este es tan terco como un asno, tan falto de entendimiento como un burro, es esta persona. Eso dice Dios exactamente.
El que no cree en Cristo, el que no quiere aceptar la salvación de Dios, es un asno. Es tan necio como un burro. Así lo califica Dios dentro de su palabra. Éxodo 34. Empero el primogénito del asno redimirás con cordero, y si no lo redimieres, cortarle has la cabeza. De cada animal primogénito, ellos tenían que dar una ofrenda a Dios por el animal primogénito. Entonces, pero había una excepción. En el caso del asno, el primer hijo de la burrita, ¿no? El primogénito, no, sácalo, no lo acepto, dice Dios. No me des ofrenda de un asno. En lugar de un asno vas a traer un cordero para Dios, como ofrenda para Dios. Ahora, si tú no quieres traer una ofrenda de cordero en reemplazo del asno, entonces tendrás que cortarle la cabeza a ese asno recién nacido. Porque yo no acepto ofrenda del animal asno, porque representa a un incrédulo, duro de corazón, que rehúsa seguir a Cristo. Dios acepta ofrenda del cordero. El cordero es el creyente. Eso sí acepta Dios. Miren qué elocuente es Dios, ¿no? En su palabra. Ahora, Deuteronomio 22 dice: no ararás con buey y con asno juntamente, porque la yunta es 2 bueyes, no un buey y un asno. Pero no es tanto que en el campo lo utilices, sino eso tiene una aplicación espiritual. No harás para servir a Dios una yunta desigual entre un obrero del Señor junto con un incrédulo. No puedes hacer eso. Tú que eres un siervo de Dios, ¿te vas a juntar con un incrédulo para hacer la obra de Dios? Imposible. No ararás con buey y con asno juntamente. Y también se aplica al matrimonio, ¿no? En 1 Corintios lo dice: no hagáis yugo desigual con los incrédulos. Un creyente que se casa con un incrédulo, tampoco, ¿no? Los perros representan a los falsos maestros. Ahora, esta es una palabra muy dura que está en la Biblia, ¿no? Si uno quisiera suavizarlo, seguramente no hay, ¿cómo vamos a hablar de perros? O sea, las personas que son perros. Pero Dios lo dice. Representan a los falsos maestros, las doctrinas falsas, entre las cuales ahí está, ¿no? Podemos mencionar diversos. Los testigos de Jehová, los mormones, acá en el Perú, los israelitas de Ataucusi, también los adventistas del séptimo día, que muchos creen que es igual, pero los adventistas son una doctrina enteramente falsa. Y esa última que ha salido, el de la diosa madre y muchos otros, ¿no? ¿Cómo le llama el Señor en su palabra? Le llama perros a los falsos maestros. Filipenses 3:2. Guardaos de los perros. Y esto es intrigante, ¿no? Si uno no lo entiende. ¿Qué cosa? Guardaos de los perros, pero son los que enseñan falsa doctrina. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la concisión, los que enseñaban la circuncisión. También Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, hablando de la ciudad de Dios. Mas los perros estarán de fuera, fuera de la presencia de Dios estarán los falsos maestros. Los perros estarán de fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Fíjese cómo pone Dios en el mismo nivel a los que enseñan doctrina falsa, los pone en el mismo nivel de los hechiceros, de los homicidas. Para Dios es tan abominable falsificar la Biblia y enseñar una doctrina falsa. Así es, pues, la palabra de Dios, ¿no? En el Salmo 22, dice ese salmo que le dicen salmo mesiánico, el Salmo 22, luego usted lo puede examinar. Ahí está todo el relato de la crucifixión. Es el Señor Jesús que está crucificado y Él está clamando al Padre. Y ahí dice Salmo 22, porque perros me han rodeado.
me han rodeado cuadrilla de malignos, me han rodeado los perros, esos doctores de la ley que si fueran de Dios no habrían hecho lo que hicieron, ¿no? Crucificando al mismo Salvador. Y el Señor le llama así a ellos, a esos fariseos, a esos maestros, supuestamente maestros de la Biblia, porque perros me han rodeado, es decir, alrededor de la cruz, cuando Él estaba muriendo ahí, ¿no? Así, el lenguaje de Dios es tan preciso, tan elocuente también, hermanos, ¿no? Miren, hemos visto diversos ejemplos de la naturaleza. Hay muchos más, los truenos, los rayos, hay muchos otros más, pero no nos alcanza el tiempo en una sola clase para hablar de todos. Muy bien, le vamos a rogar ponerse de pie, vamos a terminar en oración, hermanos. Por favor, pongámonos de pie para poder orar. Te damos gracias, Señor Padre Celestial, por todo lo que encontramos en tu palabra. Cosas que el hombre no imagina, cosas que no comprenden, no se dan cuenta, pero ahí están escritas en tu palabra. Esas figuras de la naturaleza tan elocuentes, tan grandes, Señor. El cristiano como una oveja, el creyente como una oveja, un animal limpio. El incrédulo como un asno que no entiende nada, los perros, los falsos maestros, el sol, Cristo Jesús, y la luna, la iglesia, y así muchísimos símbolos de la naturaleza que tú has creado y que has puesto en tu palabra. Te damos las gracias, Señor Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, les rogamos permanecer todavía de pie, hermanos, para poder cantar.